Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Tras una breve convalecencia retomamos como cada 7 días este repaso con ustedes y para ustedes de la actualidad de la Archidiócesis de Toledo a lo largo de la última semana. Llevamos ya 204 viernes ofreciéndoles este humilde espacio que no aspira a otra cosa que se asomen a la vida de nuestra Iglesia diocesana. Y para que tomen el pulso eclesial seleccionamos algunos temas de interés y un testimonio muy habitual a estas alturas de enero. Ya nos dirán si dimos en el clavo. Comenzamos. La Catedral Primada vivió el pasado sábado uno de esos días que hacen grande a esta comunidad eclesial con motivo de la ordenación de Francisco César García Magán como nuevo obispo auxiliar, a quien por otra parte no nos cansamos de felicitar. Una larga ceremonia de 2 horas y media de duración que presidió el señor arzobispo y en la que concelebraron 5 cardenales, 7 arzobispos, una veintena de obispos y un centenar largo de sacerdotes. El nuevo auxiliar lo vivió desde el más profundo agradecimiento. ¿Quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. Con la entrega de las insignias episcopales, anillo, báculo y mitra, la imposición de manos, la plegaria de ordenación y la unción con el santo crisma, don Francisco César García Magán se incorporaba al colegio episcopal. En su alocución final, el prelado tenía palabras de agradecimiento para sus compañeros de curso, para aquellos con los que trabajó en sus años al servicio de la Secretaría de Estado, arzobispos, hermanos sacerdotes y también ahora sus hermanos obispos. En la persona de don Francisco Cerro ofrecía compromiso, fidelidad y trabajo. Aquí tienes mis manos para ponerlas junto a las tuyas y seguir así roturando este campo del Señor que es nuestra iglesia particular. Aquí tienes mi espalda para ayudarte a llevar el peso de las cruces que el Señor envía. En su intervención tuvo palabras emocionadas para sus padres ya fallecidos, su hermana y su cuñado, su familia más cercana y todos aquellos que participaban de esta celebración. Sínodo y pandemia son 2 realidades patentes en el momento de su ordenación episcopal y las 2 estuvieron presentes en sus palabras. La pandemia plantea preguntas y actuaciones que debe responder la Iglesia y los obispos. Nuestra misión debe ser anunciar esperanza a todos los hombres y mujeres, proclamar el sentido pleno de sus existencias, intentar iluminar los misterios de la enfermedad y de la muerte. Don Francisco César García Magán reconoció que la catolicidad no es una uniformidad, sino variedad, y viene representada por la diversidad de ministerios en la Iglesia, diversidad que se tiene que ver reflejada en el sínodo que vamos a celebrar. La catolicidad de la Iglesia no es uniformidad, sino variedad en comunión y en fraternidad cristiana. El ya obispo auxiliar de Toledo finalizó su intervención definiendo este nuevo servicio como el umbral de una nueva vocación. La Catedral Primada como Iglesia Madre acogía esta ordenación episcopal de don César García Magán, que presidía el señor arzobispo de Toledo, y en presencia de 5 cardenales y una treintena de obispos, que además de un centenar de sacerdotes y del resto del público asistente, atestiguaban el compromiso renovado de este sacerdote diocesano, que fue ordenado precisamente aquí hace 35 años. El señor arzobispo recordó al recién ordenado obispo y a todos los presentes cómo no elegimos nosotros, sino que es la Iglesia quien nos elige. Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige. A la celebración acudieron también autoridades civiles y militares, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, amigo personal del obispo auxiliar, familiares y amigos, además de numerosos fieles que quisieron acompañar al ya obispo auxiliar en este día de gozo también para la Iglesia diocesana y la Iglesia universal. El señor arzobispo continúa su visita pastoral por el arciprestazgo de la ciudad de Toledo. Este domingo pasado comenzaba en la parroquia de San Juan de los Reyes la 7ª que visita de manera oficial con la misa de la tarde. Estos días han sido ocasión para que el pastor diocesano mantenga contacto personal con los religiosos franciscanos
y con los laicos que toman parte de toda la actividad pastoral, y ha sido una oportunidad para reanimar y revitalizar las energías de todos los que colaboran en la obra evangelizadora de la Iglesia. Acompañado de la comunidad parroquial de San Juan de los Reyes, el señor arzobispo de Toledo comenzó su visita pastoral a esta parroquia. Ante el Evangelio de las bodas de Caná, en su homilía don Francisco Cerro aseguró que, como la Virgen, debemos contemplar y observar cuándo falta el vino en nuestras comunidades. Son quizá ustedes, con los párrocos y la fraternidad franciscana, los que han descubierto dónde falta el vino nuevo del amor en una parroquia. A lo mejor falta la alegría, la esperanza, somos muy mayores, aparentemente parece que esto, con lo que ha caído de la pandemia, está cayendo, cómo recuperar otra vez los grupos, las realidades, las comunidades que tenemos en la parroquia, las cofradías, la vida de una parroquia, la catequesis. Durante su homilía, el prelado toledano animó a todos a comprometerse con su parroquia, en su comunidad, ya que esta es la segunda clave que nos ofrece el Evangelio y que debe servir de estímulo en la visita pastoral. No importa que seamos pocos, que seamos muchos. A veces los números siempre nos traicionan. El Señor cambió el mundo con 12 apóstoles y algunos de ellos muy pecadores, incluso traidores, y sin embargo el Señor hizo su obra. Por tanto, la segunda clave es que tenemos que comprometernos. Don Francisco Cerro Chávez ha visitado a los enfermos y ha conocido a los miembros del grupo de Cáritas, y por la tarde ha mantenido un encuentro con la comunidad franciscana de la parroquia de San Juan de los Reyes. Nuestra delegación diocesana de catequesis se ha reunido con el señor arzobispo para presentar su nuevo y numeroso equipo de la delegación, que está conformado por sacerdotes y laicos de las diferentes vicarías de la archidiócesis. Una nueva herramienta y una nueva manera de conectar más con las parroquias y con los arciprestazgos para estimular la pastoral catequética y para preparar los instrumentos que sean necesarios para la actividad catequética, además de organizar los encuentros y asambleas diocesanas de catequistas. Son imágenes del primer encuentro del nuevo equipo de la Delegación de Catequesis con el señor arzobispo de Toledo. La pasada semana se reunían con él para presentarse y coordinar esfuerzos. Un equipo que trabaje coordinado, un equipo que trabaje en unión, en comunión, y entonces pues ha querido que haya una persona de cada vicaría, que es un sacerdote, y luego que tengamos como algunas áreas que son importantes para la catequesis, según el nuevo directorio también señalan, ¿no? El área de familia o los oratorios con niños pequeños están representados en estos laicos y sacerdotes que forman parte de este nuevo equipo que trabajará junto al delegado de catequesis. En esta etapa diocesana es un ejercicio más de sinodalidad. Cómo tenemos que trabajar en comunión, cómo debe ser pues este trabajo coordinado y cuáles deben ser como pues las ideas motrices, las ideas motor, ¿no? Las ideas fuerza, ¿no? de la delegación, porque de alguna manera pues también la delegación está como incorporada en todo este proceso sinodal, ¿no? Una de las próximas actividades que coordinará el nuevo equipo de la Delegación de Catequesis son las jornadas diocesanas de catequistas, que se van a celebrar los próximos sábados en las diferentes vicarías bajo el tema del curso pastoral presente. Contarán con varias partes. Una primera parte que será pues hacer una celebración de renovación del bautismo, ya que este año estamos en este año del laicado, pues renovar nuestro bautismo, ¿no? Renovar pues que somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? En estos encuentros se ofrecerá formación y el testimonio de distintas experiencias sobre catequesis con discapacitados, la catequesis familiar y la escuela de catequistas. Para los catequistas de la zona de Extremadura, la parroquia San Juan Bautista en Herrera del Duque acoge la primera jornada de catequistas que se celebrará este sábado a partir de las 10 de la mañana. Desde este pasado 1 de enero, Cáritas Regional de Castilla-La Mancha tiene una nueva presidenta, que no es sino Mónica Moreno Alonso, la actual secretaria general de nuestra Cáritas Diocesana de Toledo, que además de heredar la secretaría de Javier García Cabañas, ha heredado también esta presidencia regional hasta completar el ciclo en diciembre de 2023.
Desde Cáritas Regional Castilla-La Mancha dan la bienvenida a este nuevo servicio a Mónica Moreno Alonso, dándole todos los ánimos posibles que falta le van a hacer. La secretaria de Cáritas Diocesana, Mónica Moreno, asume también la presidencia regional de la entidad. Desde Cáritas Regional de Castilla-La Mancha animan a la nueva secretaria en esta tarea hermosa, donde este espacio común de las 5 Cáritas diocesanas sea más cercano a las personas empobrecidas. Es un nuevo reto, sobre todo de representación de lo que supone Cáritas como institución, como iglesia, de representación pues, de las personas a las que acompañamos en Cáritas, de darles voz, de los trabajadores, los técnicos y todas las personas pues, que forman la gran familia de Cáritas Castilla-La Mancha. En 2020, Cáritas Castilla-La Mancha atendió a más de 50.000 personas gracias a la labor y a la entrega de sus 4.260 voluntarios y de sus 326 trabajadores. Recuerdan que hace un par de años y de una manera un poco providencial comenzamos una especie de ciclo que garantizaría que a lo largo de los meses de enero íbamos a dedicar una sesión monográfica o una entrevista a hablar de la figura, del recuerdo y de todo lo que ha sido pues la aportación de don Marcelo a la diócesis de Toledo. Hace dos años comenzamos con don Marcelo en su etapa de Astorga, su consagración episcopal y sus primeros años de obispo, por allí por León. El año pasado ya dedicamos una sesión a hablar de los años de Barcelona, de los desconocidos, no suficientemente conocidos años de pontificado en Barcelona. Y este año nos toca hablar de la incorporación de don Marcelo a Toledo. Coincide además que este año se celebra el 50 aniversario de la llegada de don Marcelo aquí a la sede de San Ildefonso. Fue como este año 2022, también cayó en domingo y bueno, pues parece una buena ocasión para hablar de todo esto. Lo haremos de mano, como siempre, del que guarda celosamente los secretos, los recuerdos y las vivencias de primera mano de todos aquellos años y de todas aquellas vivencias, que es don Santiago Calvo Valencia, secretario personal de don Marcelo. Don Santiago, buenas noches. Con permiso. Por supuesto, don Santiago. Buenas noches, buenas noches. Muchísimas gracias por haber querido venir un año más a hablar de los recuerdos de hace 50 años, de cómo llega don Marcelo a Toledo. Gracias. En primer lugar, don Santiago, ¿cómo fue la llegada de don Marcelo? Pero sobre todo, ¿cómo vivió don Marcelo aquellos años, aquellos momentos? ¿Con preocupación? ¿Se sintió liberado de lo que había sido Barcelona durante aquellos pequeños años? ¿Se sintió satisfecho por llegar a Toledo? ¿Cómo lo vivió don Marcelo? Pues lo vivió con estas 3 cosas. Con satisfacción, con ilusión, sintiéndose liberado y también preocupado. Ajá. Porque en Toledo se iba a encontrar, pues fíjate, con la historia de unos cardenales de una valía y una influencia inmensa en la vida de la historia de la Iglesia y de España. Y con una circunstancia especial. Cada nombramiento de obispos tiene unas circunstancias que unos lo dirán y otros no lo dirán, o no tienen cosas tan concretas. Don Marcelo fue a Barcelona por mandato del Papa. Sabía que no le iban a recibir por ser castellano. Estuvo allí 6 años trabajando hasta agotar de todas las fuerzas que tenía entonces al servicio de la Iglesia, pero el Papa quería sacarle de Barcelona. Y en mayo murió el arzobispo de Madrid, don Casimiro Morcillo, y el nuncio, Monseñor Dadallo, le dijo que ya estaba todo arreglado porque había estado un mes pues, en estado muy grave, que no tenía solución, y que para que viniera a Toledo, que yo lo había con el Papa y que el Papa quería que viniera, que viniera a Madrid, que el Papa quería que viniera a Madrid. Pero el nuncio tuvo una confidencia con un muy amigo suyo y le dijo que sí, que el Papa quería que viniera a Madrid, don Marcelo, pero que probablemente se iban a encontrar con 2 dificultades. Una, que a don Marcelo le trataba el gobierno como muy progresista
y muy peligroso para que viniera a Madrid, porque había sido débil contra los catalanistas y los filomarxistas. Y además, otra cosa que no apuntaba el nuncio era que el gobierno no había digerido y no había tragado bien que don Marcelo no aceptara ser procurador en Cortes. Se lo ofrecieron, se lo pidieron en nombre de Franco y dijo que no podía aceptar porque como obispo se debía a Barcelona y no debía aceptar ese nombramiento. Caramba. Entonces el gobierno tenía además otro candidato, que era el que era cardenal arzobispo primado de España, al que doña Carmen Polo de Franco quería que fuera a Madrid. Y esto influyó en el gobierno también. Por un lado, que don Marcelo no fuera porque era progresista peligroso. Caramba. Y por otro lado, que el que era arzobispo de Toledo fuera a Madrid. Y con esa preocupación vino con esa doble leyenda. Por un lado, rechazado por el gobierno por progresista. Y por otro lado, esos grupos de Barcelona le habían hecho la campaña a don Marcelo de que era un vendido al gobierno, apoyado por el gobierno, enemigo del Concilio Vaticano II, enemigo del diálogo, que no quería nada de progreso de ninguna clase. Esta segunda leyenda había calado en algún grupo de Toledo, de algún grupo pequeño de sacerdotes y de seglares. Sí. Y entonces cuando reciben el nombramiento, pues dice, pues eso, como dicen los catalanistas, vendido al gobierno contra el Concilio Vaticano II, que no quiere diálogos, que no quiere reformas de ninguna clase. Y estos grupos pequeños influyen en los seminaristas, porque tienen tal presión ante los pocos seminaristas que hay, que los superiores entonces del seminario se sienten desbordados por estos grupos. Y entre eso había 17 seminaristas, 17, entre ellos 4 o 5 eran los que manejaban el cotarro y colaboraban con estos grupos. Bueno, y así llegó a Toledo. Antes de venir, personalmente tomó posesión por él el presidente del Cabildo, que era don José María Mansiglia, con la doble posesión que había entonces, que era posesión en el catedral y en posesión civil en el arzobispado. Bueno, después fue a hablar a los sacerdotes. Los seminaristas estaban en asamblea y dijeron que pasara porque tenían que hacerle unas preguntas, porque no estaban de acuerdo con algunas cosas de las que había dicho en la homilía de entrada. Y claro, dijo don Marcelo, una cosa es venir, como venía con la idea de no actuar en un año, nada, no actuar en un año. Pero otra cosa era dejarse avasallar por los seminaristas cuando llegara. Y les dijo tajantemente que si querían pensar como pensaba él también quería saber cómo pensaba cada uno de ellos. Pero de momento, que se disolvieran y que fueran a su habitación a estudiar. Y si no lo hacían, esa tarde se cerraba el seminario y quedaban todos expulsados. Así se arregló el asunto y empezó después a tratar con unos, con otros, a visitar enseguida sacerdotes y parroquias y conventos para ir enterándose de lo que pasaba, de esas posibles divisiones que había, a ver la profundidad que tenían. Pero antes de eso, hace poco hablando con don Jesús Pulido acerca de su incorporación a Coria Cáceres, le preguntaba, bueno, ¿qué va sabiendo de Coria? Y dijo, bueno, pues viene un comité de allí, viene un grupo, el consejo de representantes del presbiterio, y quedamos en Madrid para tener reuniones previas para que tenga un conocimiento un poco más sobre el terreno. ¿Recuerda algo de reuniones previas? Sí, hombre, citó don Marcelo en Madrid, le había recibido felicitaciones del arzobispado, le había quedado como encargado, como vicario capitular, don Jaime Colomina, el secretario estaba don Antonio, pues había un don Aquilino que tenía las llaves del arzobispado, y una comisión y el cabildo, y entonces citó a los dos. Y las dos comisiones pidieron ser recibidas por separado. Entonces recibió a otra comisión, y vio que había unas relaciones entre arzobispado y cabildo, unas relaciones francamente mejorables. Sí. Le visitaron también las primeras autoridades de Toledo y vio que los informes que había recibido por escrito y eso, pues que se reflejaba algo que pasaba algo.
Y se puso como norma, pues eso, venir a cumplir la norma que le había dado el Papa Pablo VI para Barcelona, paciencia y doctrina. Escuchar, dialogar con unos y con otros personalmente, rezar, observar y dejar que pasara el tiempo. Y haciendo como, observando como que no se daba cuenta de las cosas. Y así llegó a Toledo. El día que llegó, pues fue un recibimiento apoteósico de mucha gente, muchísima de la diócesis. Vinieron 5 o 6 autocares de Valladolid, 2 autocares de Astorga, porque no habían podido ir a Barcelona, que se lo prohibió don Marcelo. Bueno, y fue fantástico. Por cierto, el día de la entrada fue una comida muy modesta en el seminario. Fuimos 25 o 30 personas, los obispos que habían venido, que eran los de la provincia eclesiástica y los obispos que han nacido en Toledo. No vino más, vino el nuncio, vino el cardenal Tarancón, pero se volvieron a comer a Madrid. Y la comida que nos dieron, pues fue de consomé. No sé qué nos pusieron de segundo plato y tercero pollo en malas condiciones que nos intoxicamos. Yo estuve con 39,5 de fiebre y los obispos que vinieron, en concreto don Antonio Dorado, que en paz descanse, pues tuvo que parar por el camino antes de llegar a Guadix, donde estaba de obispo. Muy bien. Usted ha recordado mucho tiempo, después de incorporarse a la diócesis, el día de San Ildefonso, con gran entusiasmo por parte de todos. Usted ha recordado muchas veces el deseo de don Marcelo de tomar un año sin decisiones, un año de mera observancia, para ir adquiriendo criterios sobre según qué cosas. Pero, sin embargo, empiezan a surgir asuntos que requieren de intervención. El primero, recuerda, que es el seminario. Hace poco estuvo por aquí don Juan Pedro presentando su... Lo recuerdo, lo vi y fue muy exacto. Presentando su deanato. Sí. Y recordaba aquellos años donde quedan apenas una docena de seminaristas en el seminario. Quedaron justo 12, porque después de hablar don Marcelo con aquellos 17, 5 no quisieron seguir. Entonces quedaron 12. Y vinieron ya en el primer curso de los que están ahora en Olías, los operarios del Reino de Cristo, cuyo fundador había leído la homilía que había predicado don Marcelo el día de la entrada, que había parecido tan mal a algunos seminaristas. Pues lo había visto en el Observatorio Romano y le pareció admirable, y pidió a don Marcelo que les recibiera en el seminario. Y el primer curso estaban casi equiparado el número de los que habían de los mexicanos con los que seguían en el seminario de Toledo. Y eran casi 11 los mexicanos y 12 los de Toledo. Y nos recordaba Juan Pedro, y usted probablemente tenga un recuerdo un poco más exacto, que él se entrevistó con todos los seminaristas, con formadores y con gente que don Marcelo consideraba que tenía buen criterio. Incluso les pidió como una especie de recensión por escrito de cómo veían el panorama. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Ciertísimo. ¿Por qué viniste al seminario? ¿Para qué quieres ser sacerdote? Que estás decidido a recibir la formación que se te da en el seminario y a obedecer y cumplir lo que se te diga, cosas elementalísimas. Claro. Ya para el año que viene, si Dios quiere y nos da salud, hablaremos de un seminario nuevo y libre. Sí, porque al año siguiente fue la pastoral famosa de un seminario nuevo y libre que se extendió por todo el mundo. Sí, y que tiene momentos encomiables, o sea, tiene citas que tú las lees y son de plena actualidad. Bueno, pues no, pero un momento, sobre esto el seminario enseguida empezó a remontar. Sí. Y hay que hacer constar que durante los 23 años largos que fue don Marcelo en el seminario, se formaron aquí 414 seminaristas, sacerdotes, 414 que son más de los que salieron en todas las diócesis de Cataluña y de Aragón aquellos años. De esos 414, 22 son obispos, bueno, 21, porque don Jesús Pulido todavía no está ordenado. 22 obispos. De estos 22, 7 arzobispos. Caramba. Y además está otra persona muy importante, además de otros servidores directos de la Santa Sede, pero el actual decano de la Rota Romana, es un sacerdote del operario del Reino de Cristo, natural de Olías, sí. Hizo toda su carrera en el seminario diocesano. Sí. Además de algunas resistencias por parte de seminaristas, algunas resistencias por parte del clero. Todavía
se comenta la leyenda del célebre primer encuentro presbiteral, el primer consejo presbiteral que se celebra aquí con la presencia de don Marcelo. Quedan muchos vivos, la mayoría están vivos todavía. Además de esa resistencia de un grupo del clero, está la resistencia de un grupo de seglares. Que cuando pasa un año, don Marcelo ha nombrado ya vicario general y cargos representando varios de ellos del que habían cedido cargos con el episcopado anterior. Pero esto le sentó muy mal a los seglares y a unos sacerdotes porque no había nombrado a los que ellos querían. Claro. Y cuando pasa un año, un día recibe don Marcelo una carta de un seglar que decía el presidente del grupo de seglares comprometidos, que escribe al Papa diciéndole que don Marcelo ha deshecho el seminario, está deshaciendo de la diócesis, que le quite cuanto antes, o que le quite de obispo o que le mande a una diócesis en la que no pueda hacer nada. Ese mismo día que recibe la carta don Marcelo por la mañana, a mediodía recibe hacia la una llamada de la nunciatura que quiere venir el que estaba de entonces haciendo funciones de nuncio, porque el nuncio estaba en Roma, consejero, Monseñor Dante Pasquinelli, que tiene un mensaje del Papa urgente y que quiere venir a hablar con el señor arzobispo. Viene a hablar con el señor arzobispo, bien, se va y nada. Y eso fue el 29 de enero, doy fechas concretas. El 31 tuvo don Marcelo un retiro espiritual, dio cuenta de esta carta, muchos sacerdotes, recuerdo, venerables, como estaba esperando, me recuerdo a uno, que después fijé que se llamaba don Vittorio, diciendo que no hiciera caso de esa carta. Otros sacerdotes también estaban ya a la cola para decirle lo mismo. Bueno, total, que el día 2, efectivamente, esa carta tuvo contestación. Y fue las campanas de la catedral que tocaban, diciendo que el Papa había nombrado cardenal a don Marcelo y que este enviado de la nunciatura había venido a comunicárselo. Claro. Entonces, seguía el malestar de ese pequeño grupo del clero. Se había formado el Consejo Presbiteral. Y ahora dice, aquí es donde nosotros vamos a presentar batalla. Tiene el primer Consejo Presbiteral de Constitución, febrero. Segundo Consejo, ya empiezan a tratar algunas cosas y van apareciendo dificultades. Y pedían, entre otras cosas, que se cumplieran lo acordado en consejos anteriores del episcopado anterior, que el cardenal no podía hacer nombramientos ni tomar decisiones sin contar con el Consejo Presbiteral. Sí, eso también se y que cualquier decisión que tomara el Consejo Presbiteral, si estaba presente el arzobispo, pasaba a ser ley en la diócesis. Don Marcelo dijo esto, bueno, pues como don Marcelo había nombrado sin contar con el Consejo Presbiteral, pues ya había un choque ahí. Eso yo no lo puedo admitir. Yo no lo puedo admitir, pues no está así ni el código, ni el concilio, ni ninguna norma de la Iglesia. Llega después una reunión en la que te refieres tú, sí, que dura 2 días, y claro, pues todo esto fue una cosa muy alborotada. Unos en contra, que había que cumplir eso, que si no, que el arzobispo tenía que dejarlo, otro grupo diciendo que el arzobispo había hecho lo que tenía que hacer, y don Marcelo quieto, sí, escuchando, y nada, toda tranquilidad, tomaba alguna nota, bueno, pues así 2 días. Uno de los que más había hablado, y estaba más en el grupo, viendo que don Marcelo se había quedado inmutado, escuchando atentamente, que al final les dijo, sí, pues nada, pues se tomará en cuenta todo, se hará bien, tal. Y siguieran tomando las decisiones oportunas, se levantó y dijo, yo era el delegado de Cáritas, yo en conciencia no puedo seguir colaborando con usted, porque no estoy de acuerdo. Bien, pues nada. ¿Tiene usted algo más que decir? No, nada. ¿Alguien más tiene algo más que decir? No, nada. Bueno, pues mire, pues terminamos. He dicho que yo estudiaré todo esto y tal. Bueno, rezaron, a la semana le llamó a este señor y dijo, mire usted ha apelado a violentar la conciencia. Yo jamás he permitido que nadie violente mi conciencia y soy escrupulosamente respetuoso con las conciencias de todos, sobre todo de los sacerdotes. Aquello pudo decirlo en un momento de acaloramiento y pasó. Pero si usted sigue diciendo que yo colaboré en coacción a su conciencia,
yo le exonero de los cargos que tiene para que abre de acuerdo con su conciencia. Sí, pues no puedo seguir, pues no siga. El grupo entonces sentó muy mal a este grupo, y estando don Marcelo en Madrid en una reunión de la Comisión Episcopal, se entera por el periódico que la mitad del Consejo Presbiteral ha dimitido. Bien, bueno, pues muy bien, que dimitan. Viene a Toledo y pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Y le explican, pues esto, que dicen que no estaban de acuerdo porque ha tomado esas determinaciones sin contar con el Consejo Presbiteral. Que si quiere tener Consejo Presbiteral, que tiene que reunirse con este grupo y aceptar las condiciones que le digan. Y entonces don Marcelo, pues muy bien, ellos tienen una idea, yo tengo otra. Hoy, ahora dentro de una hora, les daré una carta, le dijo al secretario don Antonio, cite a todos los sacerdotes de esos distritos que han quedado sin consejeros, que vuelvan a elegir consejero. Y que avisen al arcipreste de que prepare todo para que antes de 15 días se hagan un día determinado, se hagan las votaciones. Que se asegure de que la citación ha llegado a todos los sacerdotes. Y cuando se hagan las votaciones, inmediatamente traigan aquí el resultado de las votaciones, de quienes han votado y el resultado de cómo ha quedado. Porque habían dicho, pues no votaremos y no vota nadie. Bueno, pues votaron el 87% de los sacerdotes, con lo cual refrendaban lo que había dicho el señor arzobispo. Y aquel grupo se deshizo, algunos se fueron a otras diócesis, otros se secularizaron y la mayoría pues siguieron trabajando con mucha eficacia aquí. Se nombraron entonces arciprestes y pidió una terna en cada arciprestazgo para que pusieran y él pudiera elegir uno. Sí. Eligió en todos los sitios el primero. Algunos de ellos, los que habían estado en contra en el Consejo Presbiteral, no les tuvo en cuenta la oposición, les aceptó igual como arciprestes. Y después empezó a marchar todo, pues fantásticamente en todo. Uh-huh. Pues todos esos acontecimientos que cuenta don Santiago forman parte un poco del imaginario diocesano. Todo esto que cuenta y testigos presenciales que todavía dicen tenías que haber estado allí para ver a la gente discutiendo acaloradamente y don Marcelo allí sin moverse, detrás de sus gafas, con aquella bufandita que tanto le gustaba a él, sin decir ni pío toda la reunión hasta el final. Tomando alguna nota. Tomando alguna nota, lo recuerdan perfectamente todos los que estaban. Y toda aquella especie de conmoción en los arciprestazgos para buscar nuevos consejeros, sobre si había que votar o no, si había que negarse en bloque, todo eso ya es un poco historia de nuestra diócesis de los años 70. ¿Cómo recuerdo los primeros años, don Santiago? ¿Visita pastoral? Sí. ¿Visitar pueblos? ¿Qué visitas recuerda usted? Eso era lo más admirable, por enseguida de don Marcelo. Bueno, aquí hay un grupo que sí, como si quieres, como un cerco, pero yo quiero saber qué profundidad tiene y qué tentáculos tienen estos grupos por un sitio y por otro. Visitar parroquias, hablar con la gente, sobre todo, él hablaba en la iglesia, y hablaba muy bien, y insistía en varias cosas. Primero, el seminario, que había que apoyar el seminario. Sí. A los niños y a los jóvenes que pensaran en la vocación, que vinieran al seminario. En la catequesis, que se formaran catequistas. Y el apostolado seglar, que había visto un apostolado seglar en Toledo fantástico, de hombres, mujeres, de jóvenes, en las parroquias, fantástico, unos conciliarios pues que fueron después, mayoría de ellos obispos, don Rafael Torija, don Antonio Dorado, don Gavino, don Ireneo, conciliarios que lo habían hecho, bueno, pero eso había quedado deshecho con la crisis de la acción católica. Pues hay que rehacerlo. Y entonces encontró primero para el seminario que la colaboración de los sacerdotes y seminaristas que vinieron de otras diócesis. En el apostolado seglar, pues contó con don José Rincón, que en paz descanse, que ha muerto hace año y medio, que venía trabajando desde joven. Pues se reinició otra vez con todo el entusiasmo, con una señora que se había incorporado después, bastante más joven, trabajando con las mujeres de Acción Católica, Inmaculada de Diego, que removió a todas las mujeres de la diócesis. Y en los jóvenes, con un cura joven que acababa de ordenarse,
estaba de coadjutor en San Nicolás y se revolvió Roma con Santiago, Jerusalén con Constantinopla, recorrió todas las parroquias y con grupos de jóvenes para arriba y para abajo. Y el año de la juventud, el año 1986, de todos estos grupos que había formado la diócesis, reunió en la catedral para un acto de proclamación de la fe a 4.000 jóvenes. Sí. Y ese sacerdote joven pues era muy conocido y ahora es más conocido todavía en la diócesis, claro. Se llama Francisco Cerro, nuestro señor arzobispo, al que envío pues un saludo y mis respetos. ¿Y él todavía recuerda aquella petición, don Marcelo? Quiero aquí... Sí, aquello fue fantástico. Todos los jóvenes que puedan. Vamos, de toda aquella promoción del laicado, de los sacerdotes, de los jóvenes, el año 1985, 20 años después de la clausura del Concilio Vaticano II, hay una reunión de obispos de todo el mundo, el sínodo, que pide que para renovación de la Iglesia y reavivación del concilio se hagan sínodos en las diócesis. Entonces, don Marcelo, con todo este bagaje que tenía de sacerdotes, de seglares, de religiosos que están trabajando distintivamente, pues convoca en el Consejo Presbiteral, lo expone, lo comunica, el Consejo Presbiteral dice que adelante y se convoca el sínodo diocesano. El año 82, me parece que fue en enero, febrero, pero no la intención de convocar un concilio, pero que antes se haga una mentalización en la diócesis de lo importante que tienen que colaborar todos. Y hay una colaboración excepcional en todas las parroquias, de todos los sacerdotes. Bueno, estuvieron un año con esta mentalización, después nombró ya un delegado para el sínodo, don Jesús Martín, y empiezan a trabajar ya en grupos, en todos los sitios, para preparar cosas para el sínodo. Pero que se reunieron alrededor de 1.300 grupos en 189 parroquias y personas que colaboraron de una manera habitual, pero que fueron 14.000, pero de toda la diócesis. Y fue fantástico aquello. Después ya se convoca al sínodo oficialmente, participaron, pero que fueron 250 personas, de ellos 97 seglares elegidas entre los grupos que se habían formado. Los sacerdotes, unos era por el cargo que tenían en la diócesis, y la mayoría eran también por elección de los sacerdotes de los distintos arciprestazgos. Había un grupo pequeño que era de nombramiento directo del arzobispo. Y en la celebración del sínodo durante 2 años, aquello sí que fue una revolución. De los que éramos miembros del sínodo, nos traían fritos a reuniones para propuestas en revisión de los acuerdos, a ver cómo se redactaba, después una comisión redactora, después en reuniones parciales por cada 4 sesiones plenarias. Aquello fue admirable y salió después pues la clausura, hubo 5.000 personas, 200 y pico sacerdotes, en la catedral fue fantástico. El último domingo del mes de octubre del año 91, me parece que fue. Entonces, se hace un libro que se edita con las constituciones, justo termina de editarse el día de San Marcelo, que fue ayer, que era el cumpleaños de don Marcelo, para que entre ya a regir en la diócesis el día 23 de enero, el día de San Ildefonso. Sí. Y fue, el sínodo forma parte probablemente de las últimas cosas muy notables del pontificado. Sí. No se puede entender lo que dice usted sin toda la siembra y la resiembra de la década anterior. No, y sobre todo la visita pastoral, que yo recuerdo y recordaba a don Marcelo siempre, la visita pastoral a los pueblos de Extremadura, que quedó enamorado de Extremadura y de aquella gente tan buena. Sí. Tanto que cada año iba 2 veces, en mayo y al hablar a los sacerdotes, en septiembre a la fiesta de la Virgen, pero siempre aprovechaba para visitar algunos pueblos, porque decías que uno se encuentra tan a gusto con esta gente y visitándoles, que estaba muy a gusto con esta gente de Extremadura tan buena y tan sencilla. Después, otra cosa, no sé, quieres preguntar, otra cosa que intrascendentalísima fue la reforma del rito mozárabe. Sí. Es una riqueza inconmensurable
de la Archidiócesis de Toledo, secular, y que había que actualizarla de acuerdo con el Concilio Vaticano II, como había pedido el concilio. Fomentó mucho la vida de la comunidad mozárabe. Le formaron o celebraron un congreso internacional de estudios mozárabes. Vinieron especialistas de todo el mundo. Vinieron después un segundo congreso con ocasión del centenario de la conquista de Toledo. Creó el Instituto de Estudios Visigótico Mozárabes, que estudiaron muchos estudios, hicieron muchos escritos. La renovación del misal, en la que estuvieron trabajando durante 9 años, pues los mejores especialistas en rito mozárabe del mundo, que se habían especializado en Roma, y con la colaboración de los sacerdotes de la capilla mozárabe de Toledo y seglares de la comunidad mozárabe, hicieron el nuevo misal. Sí. Y el Papa quiso refrendar, se lo pidió don Marcelo, el Papa quiso refrendarlo diciendo el misa en el Vaticano el 27 de mayo del 1992, y allí concelebramos, pues, pero fueron 130, 140 sacerdotes de Toledo, más otros 150 de Roma. Los seminaristas en bloque. 1000 peregrinos de la diócesis, pero fue fantástico. Fue fantástico. Eso ya digo, generacionalmente nosotros la última etapa la asociamos al sínodo y a la renovación del rito hispano-mozárabe, que coloca a don Marcelo pues en ese panteón célebre de Cisneros, Lorenzana, don Marcelo, como los grandes sostenedores del rito. ¿Hasta qué punto fue importante la visita del Papa a España, don Santiago? ¿Marcó una antes y un después en el pontificado? Eso fue. Bueno, pues eso sí que se puede hacer. En Toledo muchísimas cosas importantes de historia y de arte, importantísimas. ¿Sí? Pero hay una cosa que no se había hecho, que era que un Papa viniera a Toledo. Ajá. Cuando el Papa va a venir a Toledo, invitado por la Conferencia Episcopal y el Rey, en la Conferencia Episcopal hace una lista de lugares, había hecho que quería visitar varias ciudades de España. Hacen una lista y no ponen a Toledo. Entonces don Marcelo insiste que tiene que estar Toledo porque está la diócesis primada, claro, con toda la historia, con todo lo que ha hecho, con todo lo que es y todo lo que puede ser. Y que sí, que no. Y tenían una segunda reunión en mayo. Y resulta que cuando están ya un poco para cerrar el programa, es cuando ocurre ese acto criminal que pudo haber cambiado la historia de la Iglesia, que fue el atentado contra el Papa Pablo VI en la Plaza de Roma, en la que estuvo a punto de morir, con lo cual se para todo lo del viaje, se para ese proyecto de ciudades y Toledo sí o Toledo no. Bueno, el Papa se rehace, gracias a Dios. En noviembre va don Marcelo a ver al Papa, con el Papa San Juan Pablo II, con el que don Marcelo pues tenía mucha confianza desde antes de ser Papa. Y bueno, le dijo, vengo a pedir una cosa, y dijo, ¿qué me va a pedir don Marcelo? Y pues mire, vengo a pedirle que cuando vaya a España visite Toledo, la importancia de la diócesis de Toledo, visite el seminario con una proyección que tiene ahora, subiendo el número de alumnos y subiendo mucho el nivel intelectual y espiritual, con proyección hacia América, abierta hacia todo el mundo, y recibirá un impulso muy grande con su visita. Y visite también Guadalupe, porque Guadalupe está, diócesis de Toledo, en la parte de Extremadura, que es una región pobre, que ha sufrido mucho la emigración, con una gente encantadora, buenísima, con una proyección actualmente de devoción a la Virgen en toda comarca amplísima, y recibiría un impulso extraordinario todo con su visita. Si no visara Cataluña, además es una región que queda un poco apartada de los grandes centros de influencia de Barcelona, Madrid, Sevilla, y con la visita de su santidad se reanimaría todo. Y el Papa iba apuntando y le dijo, señor cardenal, cuando el Papa vaya a España, visitará Toledo, el seminario y Guadalupe. Veremos cómo lo organizamos. Dijo Marcelo, bueno, cuando venga ya la próxima reunión de la Conferencia Episcopal, ya veremos lo que ponen. Cuando llegó el programa, dijeron, sí, pero el Papa quiere ir a estos sitios.
Y así vino el Papa y la recepción fue excepcional, excepcional. Esto recordarlo y sí fue. Y antes de acabar, don Santiago, aunque sea un poco telegráficamente, no quería dejar de hablar un poco con usted del célebre caso Añoveros. Usted ha hablado mucho de eso. Y tiene muchos detalles. Pues nada, y recuerda conversaciones dentro del vehículo. Sí, bueno. Y tiene todo. ¿Por qué es tan importante? Dentro de que fue un acontecimiento dentro de la historia de España y que fue un acontecimiento pues muy singular dentro de lo que es la historia eclesiástica o del episcopado español. De la historia eclesiástica y de la historia de España. En el caso Añoveros fue el conflicto más grande que tenía el gobierno de España con la Santa Sede desde la guerra. O sea que expulsarlo hubiera sido un desastre. Y ya el gobierno tenía casi acordado expulsarle. Entonces, ¿cómo acaba don Marcelo ahí? Bueno, pues acaba que el domingo 24 de febrero, cuando yo vengo de la catedral, llaman a don Marcelo, don Pedro Cantero, que era arzobispo de Zaragoza y era consejero del reino, que está enfermo y no puede ir a ver a Franco porque está enfermo, pero su secretario llama y dice, don Marcelo, que dice don Pedro que por favor que vaya a ver a Franco. Llama el cardenal de Barcelona, Joan, que oye, que vete a ver a Franco porque no recibe al cardenal Tarancón. Llama al secretario de la conferencia episcopal diciendo, el cardenal Tarancón ha tenido que salir para Vallecas y me pide que le avise con urgencia que vaya a ver a Franco porque van a expulsar, que ya está inminente el tal. Llama a don José María Girarda, obispo de Córdoba, antiguo obispo de Bilbao, que van a expulsar, vete como arréglate. Me dice, a ver cómo nos arreglamos para buscar a don Fernando Fuertes de Villavicencio, aquel del Consejo del Patrimonio Nacional, que yo tengo que ver a Franco inmediatamente, buscando, aparece, ya encontré el teléfono, necesito ver a su excelencia, tal, pues mire, ahora están en misa, yo le llamaré en cuanto, llamó hora y media después, mañana a las 11. Estuve hablando con Franco media hora, no reaccionaba y él le dijo, mire, piense tal, una razón que sí le conmovió. Total que unas horas después, era un lunes, el viernes, Consejo de Ministros, primera rueda de ministros, la mayoría por expulsar al nuncio, denunciar el concordato, expulsar a Añoveros, a don José Ángel Ubieta, el vicario general, un santo varón, que tiene familia en Toledo, don José Ángel Ubieta, pues que expulsarles a los dos. Y bien, pero después de ese Consejo de Ministros, desaparece el avión de Sondica, del aeropuerto de Bilbao, donde lo tenían preparado para expulsarle. Desaparece el avión. Y a los 10 o 12 días, el ministro de Justicia, Francisco Ruiz Jarabo, visita a don Marcelo en Madrid. Y bueno, en la primera saluda, bueno, don Francisco, de buena nos hemos librado y de buena se ha librado el gobierno. Qué desastre si hubieran hecho eso. Y, calle, no lo miente, ya estaba casi acordado. En la primera rueda del Consejo de Ministros, que fuimos hablando todos, la mayoría se inclinaba por expulsar. Y fíjese la lucidez de su excelencia al jefe del Estado, lo que se le fue a ocurrir. Cuando nos dejó hablar a todos, dijo, lo han hecho todos maravillosamente, lo han estudiado muy bien, les estoy muy agradecido, pero se han olvidado de una cosa, y es que en España hay 23.000 sacerdotes, de los cuales más de 22.000 están trabajando de una manera ejemplar en sus parroquias y en los lugares más pobres de la nación, donde no puede llegar el Estado y vienen trabajando así. Si ahora tomáramos esa determinación, iban a pagar las consecuencias la gente sencilla del pueblo y esos buenos sacerdotes que no hacen más que servir a la Iglesia y al pueblo. No debemos tomar esto, y todo lo que han dicho me parece muy bien, pero antes de tomar una determinación y hacer la votación final, consideren esto y para otro consejo tomamos la decisión. Cuando les desarmó, dice, fíjese, le dijo don Marcelo, pues mire, confidencia por confidencia. Esa idea y esas mismas palabras fue las que le dije yo a su excelencia en la reunión. El ministro quedó asombrado. Dijo, ¿de verdad? Dice, ¿cómo me lo oye? Pues mire usted, don Marcelo, usted nos ha salvado de esta situación. Los ministros, ningún otro lo sabe. ¿Me permite que se lo diga? Puede decírselo a quien quiera. Pues se lo agradezco mucho porque el servicio que ha prestado a España y a la Iglesia no se lo vamos a pagar nunca. Qué desastre
si se hubiera tomado aquella determinación. Y gracias a las palabras de su excelencia, que repitió lo que usted le dijo, se ha salvado todo. Y fue así fue de sencillo y así de claro. Y si quieres seguir hablando de más cosas, a tu disposición. Pues nada más, don Santiago, por esta ocasión. Ya tendremos otra circunstancia, si Dios nos lo permite, para poder hablar de muchos más aspectos del pontificado de don Marcelo, sobre recursos humanos, recursos materiales, sobre tantas cosas, ¿no? Para profundizar mucho más en el sínodo, que creo que será algo que nos lleva algunas temporadas. Muchísimas gracias, don Santiago. Gracias a ti y a todos los oyentes, pues un saludo especial para todos y buenas noches. Muy bien. El Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo ha preparado un año más un nuevo curso de formación complementaria que lleva por novedoso y sorprendente título La alegría de caminar juntos, laicos por vocación, y que persigue la profundización en los 4 itinerarios marcados por el Congreso Nacional de Laicos. La primera de las ponencias será el próximo 28 de enero, a cargo de don Luis Manuel Romero, el director de la Comisión de Laicos de la Conferencia Episcopal, y lo podrán seguir en directo por aquí, por el canal diocesano de televisión. La alegría de caminar juntos es el título del próximo curso de formación complementaria que comenzará a finales de enero en la Archidiócesis de Toledo. Muy presentes en esta edición los 4 itinerarios del Congreso Nacional de Laicos celebrado en febrero de 2020, que articularán las intervenciones de los ponentes y quedarán completadas con las experiencias de laicos que colaboran en cada uno de esos ámbitos de evangelización. De esta manera, el profesor de Teología Xavier Morlans tratará en su conferencia sobre el primer anuncio en el mes de febrero, donde también se presentará el proyecto Samuel, un proyecto de retiros para adolescentes. Primer encuentro con Cristo. No basta simplemente con conocer la fe cristiana, tienes que haber tenido un encuentro personal con el Señor que te abraza, descubre su amor y eso dinamiza toda tu vida. En el mes de marzo el curso abordará el acompañamiento con José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización de la Salud San Camilo en Tres Cantos, que contará con la experiencia de Cristina Díaz Rincón, educadora social en Cáritas Diocesana. En abril será el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, Robert Maswell, el encargado de explicar el itinerario de los procesos formativos, donde intervendrá la fundadora de Jacuna Senior en Toledo. Hace falta también formación. Uno puede haber tenido un encuentro con Cristo muy fuerte y pertenecer a una parroquia o un movimiento, pero si no tiene formación, si no sabe defender su fe, si no conoce la Sagrada Escritura, el magisterio, el catecismo, pues al final es un cristiano incompleto, podríamos decir. Y en el mes de mayo, cerrando el curso de formación sobre la presencia de los laicos en la vida pública, intervendrá el exministro del Interior y presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja. Puedes tener tu encuentro con Cristo, puedes tener muy buena formación, puedes tener una buena comunidad, pero si la fe cristiana la vives replegado en ti mismo, ahora que está de moda lo del confinamiento, confinado en ti mismo, pero sin salir al mundo, o sea, sin ser cristiano en mitad de tu puesto de trabajo, en el instituto, en el colegio donde estás, entre los compañeros, entre los amigos, pues hace falta que el cristiano se implique en la vida pública. El director de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española será el encargado de abrir este ciclo de conferencias el próximo 28 de enero a las 6 de la tarde en el Seminario Mayor San Ildefonso. El plazo de inscripción para participar de este curso de formación complementaria está abierto y los que deseen inscribirse en él deben acudir a la Secretaría del Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo. La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero de este año. Una semana en la que pedimos, si cabe con más insistencia, por nuestros hermanos separados. Junto a la unidad inquebrantable en lo esencial, la Iglesia promueve la legítima variedad en todo lo que Dios ha dejado a la libre iniciativa de los hombres. Nuestra archidiócesis, a través de su Secretariado para las Relaciones Interconfesionales, ha organizado algunos encuentros ecuménicos muy significativos. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Es el lema para la celebración del octavario de oración por la unidad de los cristianos, que comienza hoy y finaliza el próximo martes 25 de enero, solemnidad de la conversión de San Pablo. El que hayan elegido este lema es porque
es el lugar, diríamos así, un poco más al norte de Israel y de Palestina, donde se cumplió, se realizó este pasaje del Evangelio. Vinieron de todos los sitios y adoraron al Señor. En ese acto de adoración se cumple lo que el profeta Isaías ya anunciaba. Vendrán de oriente, occidente, del norte y del sur. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias han elaborado conjuntamente unos materiales para ayudar a la reflexión y para preparar las celebraciones del octavario. Pero han sido los cristianos del Próximo Oriente, del Líbano en concreto, los que han elegido el lema y han presentado una propuesta para elaborar los materiales que ya han llegado a nuestras parroquias. Porque este es el primer objetivo de este octavario. La unidad no solo es con los fieles de otras confesiones, sino también entre nosotros. Ha de ser cada vez mayor. Entonces esto, pues la oración va a ser con un mismo corazón, una misma alma, unas mismas palabras, una misma intención. En nuestra archidiócesis, como gesto en esta semana de oración, se celebrarán 2 encuentros con la comunidad de los cristianos ortodoxos, en Toledo y en Talavera de la Reina. Nosotros tenemos sobre todo presencia de cristianos ortodoxos rumanos y hay 2 parroquias establecidas en Toledo y en Talavera. Hay otros grupillos, pero apenas, ¿no?, muy residuales. Entonces con estos, con los cristianos ortodoxos rumanos, vamos a tener un modelo de oración que ofrece los materiales. Vamos a servirnos de ellos para tener 2 ratos de oración, uno en la parroquia rumana de aquí de Toledo, otro en Talavera. En nuestra Catedral Primada el próximo domingo, en la solemnidad de San Ildefonso, estará presente el obispo de la Comunión Anglicana en España, don Carlos López. Tras la celebración de la Santa Misa, mantendrá un encuentro con el señor arzobispo de Toledo, en la sacristía de la Catedral Primada. Ya saben que el clero diocesano se reúne puntualmente en distintos momentos a lo largo del curso para profundizar en algún tema de formación. La Casa de Ejercicios de Toledo acogía el pasado jueves un encuentro de formación sacerdotal para el clero de las vicarías de Toledo y La Sagra. Don Francisco no ha querido dejar de presidir el encuentro, que sirvió para animar a participar en esta fase diocesana de consulta de cara al Sínodo de los Obispos. La semana que viene se celebra en Villacañas para los sacerdotes de la Vicaría de la Mancha. El pasado jueves se celebró para los sacerdotes de la Vicaría de Talavera de la Reina y hoy ha sido para los sacerdotes de la Vicaría de Toledo y de La Sagra. La Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor en Toledo acogía la jornada permanente de formación para el clero. Tienen como objetivo mantener activo pues todo ese dinamismo de docilidad respecto de lo que el Señor va queriendo de nosotros, ir creciendo también en madurez respecto del ejercicio de nuestra vida sacerdotal. La jornada ha comenzado con el rezo de la hora intermedia y el saludo del señor arzobispo de Toledo, que ha animado a participar en esta etapa diocesana de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Acogiendo la llamada de la Iglesia Universal, vamos a intentar poner en práctica un análisis de cómo vivir la sinodalidad, esa llamada pues a caminar juntos, a operar juntos, a vivir el dinamismo de comunión de la Iglesia, aplicado a nuestro presbiterio. El vicario para el clero ha tomado la palabra a continuación para motivar y animar a la participación en la consulta de la etapa en la que nos encontramos. Vamos a poner en marcha hoy lo que van a ser los grupos sinodales sacerdotales, específicamente sacerdotales, aquellos que por arciprestados van a responder al cuestionario propuesto desde la Secretaría del Sínodo de los Obispos, de manera que tomemos el pulso también un poco a la situación en la que la corresponsabilidad, la participación y la misión se están viviendo en nuestra iglesia local. La próxima jornada de formación permanente para sacerdotes se celebrará el 27 de enero en Villacañas para los presbíteros de la Vicaría de la Mancha. Muy bien, pues hasta aquí el repaso semanal de nuestra vida diocesana, que esperamos haya sido de su agrado. Les emplazamos a la semana que viene para una nueva entrega de información eclesial aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos eclesiales y muchos otros más de muchos otros temas en nuestro canal de YouTube.
Quédense por ahora con la mejor programación que podemos ofrecerles desde aquí, desde el canal diocesano de televisión. Hasta la semana que viene, que sean felices.